Contaduría Pública de la Universidad UNAD y en esta oportunidad realizo este video para el curso Finanzas Corporativas. Vamos a hablar de la ampliación de capital y las políticas de dividendo. En cuanto a la ampliación de capital, decimos que es aquella operación financiera dirigida a incrementar los recursos propios de una empresa para poder acometer nuevas inversiones o por necesidades de financiación. Esta se puede realizar de varias maneras: emitiendo acciones nuevas, aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes o mediante el cargo a los beneficios no distribuidos de la empresa, las reservas, en cuyo caso los accionistas no tendrán que aportar dinero y recibirán acciones liberadas gratuitas. En cuanto a los tipos de ampliaciones de capital, tenemos que se pueden realizar de dos formas: a la par, que es sobre el valor nominal de las acciones nuevas, o sobre la par, que consiste en que aquellos inversores que deseen acudir a la ampliación deberán pagar una cantidad adicional que se añade a las reservas de la compañía y que se denomina prima de emisión. La emisión por valores, la emisión de acciones bajo par con un importe inferior al valor nominal está prohibida. Cuando una sociedad amplía su capital según el primer sistema a la par, incrementa el número de acciones en circulación, lo que hace que disminuya el valor contable de cada título, o sea, la empresa vale lo mismo, pero se divide en más títulos. Es lo que se conoce como efecto dilución. Para evitar dicho efecto se suele exigir una prima de emisión, de forma que los nuevos accionistas paguen también por las reservas de la empresa, de las que también pasan a ser propietarios. Aumentar el capital de la compañía también tiene riesgos. El principal es el efecto dilución, del que le hablaba hace un momento. Consiste en emitir acciones a precios más bajos que el que tenían los títulos que ya estaban en el mercado. De esta forma hay accionistas que verán cómo se reduce el porcentaje que poseen sobre el total de la sociedad. Los beneficios que lograrán a partir de ese momento serán más pequeños y también notará cómo ha perdido poder a la hora de tomar decisiones. Las clases de ampliación de capital. Existen varias clases de ampliación de capital. Tenemos las dinerarias, que es la más común de todas. En este caso, la empresa recibe una aportación de dinero en efectivo. Las no dinerarias, que la compañía no recibe dinero, sino un activo a cambio de acciones. En estos casos, es preciso entregar la documentación que acredite la propiedad de ese bien y una valoración económica del mismo. Este activo puede ser un inmueble, un vehículo, una patente, entre otros. Compensación de créditos. Consiste en comprar deuda a cambio de recibir acciones de la empresa. Lo que en realidad se está haciendo con este tipo de operación es una reclasificación contable. Las ampliaciones liberadas pueden ser totalmente que los accionistas no tienen que realizar ningún desembolso, sino que el dinero se obtiene en la reserva de la compañía, o parcialmente cuando el accionista debe realizar el desembolso de una parte de la ampliación que no se cubre con reservas de balance. La idea de que las ampliaciones totalmente liberadas constituyen una manera de retribuir al accionista puede ser equívoca, ya que aunque éste recibe un número de acciones gratis, el valor de la compañía no se modifica y por tanto el valor total de las acciones sigue siendo el mismo, aunque haya ahora más títulos en circulación. Ahora vamos a mirar acerca de la política de dividendos. Dividendos. ¿Qué son? Entonces es el pago hecho por una empresa a los accionistas por concepto de las ganancias obtenidas durante el periodo. Los dividendos afectan la estructura del capital por la retención de utilidades, incrementa el capital común, financiar la deuda con utilidades retenidas es más barato que emitir un nuevo capital común. Procedimiento para el pago de dividendos. Entonces, la fecha de declaración es la fecha en la cual la junta directiva de una empresa declara los dividendos regulares. La fecha de registro en la cual la compañía abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo. La empresa pagará dividendo a los accionistas que tienen ese registro y a la fecha. Fecha ex dividendos. Generalmente se cumple 2 o 4 días hábiles antes de la fecha de registro. Por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado antes de esa fecha para tener el derecho de recibir el dividendo. Fecha de pago en la cual una empresa envía por correo los cheques de los dividendos.
Las ventajas de pagar dividendos bajos. Entonces, los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. En general, los dividendos están contemplados por el impuesto a las ganancias. Costos de emisión. Los costos de emisión de una nueva emisión de acciones pueden resultar muy altos. Si estos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Las ventajas de pagar dividendos altos. Los argumentos acerca de las ventajas de un dividendo alto se refieren al deseo de los inversores de obtener ingresos en el presente y reducir la incertidumbre. Este argumento se basa en que las proyecciones de dividendo futuro son más inciertas que las proyecciones de dividendos a corto plazo. Dado que a los inversionistas les desagrada la incertidumbre, preferirían comprar acciones de empresas que pagan dividendos altos ahora, con lo cual el precio de estas será más alto. Tenemos que es la política de dividendos. Entonces, la política de dividendos es ese plan de acción que deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos. La política debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos. El primero, la política de dividendos consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Entonces, uno de los objetivos es distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y el otro proporcionar suficiente financiación. Los factores que influyen en la política de dividendos son las restricciones legales, que son esas restricciones sobre los pagos de dividendo. O sea, los pagos de dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes, o el pago de dividendos no puede exceder la cuenta de utilidades retenidas del balance general. Limitaciones contractuales. Los contratos de deuda o de emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo hasta que mejoren su desempeño financiero. Estamos hablando de índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Hay también restricciones internas que tienen relación con la disponibilidad de efectivo. Pago de dividendos solo en efectivo. En caso de iliquidez se puede recurrir a deuda. Perspectivas de crecimiento, fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión y oportunidades rentables de inversión. Consideraciones sobre los propietarios, el deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras, oportunidades de inversión de los propietarios. Consideraciones sobre el mercado, entonces el contenido informativo de los dividendos, señales ya sean positivas o negativas. Ahora continuamos con los tipos de políticas de dividendos. Entonces tenemos la razón de pagos, que se establece que cierto porcentaje de utilidades será distribuido a los propietarios en cada periodo de pago de dividendos. Uno de los inconvenientes de esta política es que si las utilidades de la compañía decaen o si se recurre a una pérdida en un periodo dado, los dividendos pueden resultar bajos o incluso nulos. La política de dividendos regulares se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que reduce al mínimo toda incertidumbre. Está también la política de dividendos regulares bajos y adicionales, los dividendos en acciones. La razón financiera es la razón fundamental para las políticas de dividendo, ya que garantiza a la organización la previsión de los recursos monetarios requeridos para el óptimo desempeño de sus actividades. A su vez, incide en su capacidad de afrontar las fluctuaciones en las cuales se circunscribe la razón fiscal. Se debe prever el impacto que ocasiona la aplicación de la normativa legal en materia de impuestos sobre la renta que afecta a una proporción de los dividendos pagados. Dividendo anual constante. La empresa reparte cada año un dividendo anual fijo por cada acción en circulación. Se tiende a aceptar una cierta estabilidad en la cotización de las acciones, puesto que el mercado identifica dividendos estables con empresas sólidas, eficientes y bien equilibradas en el plano económico financiero. Tenemos aquí la fuente bibliográfica. Muchísimas gracias por la atención.